Muchas personas creen sinceramente que el mundo que nos rodea está lleno de milagros. Y por supuesto, quienes más creen en los milagros son los niños. Por ejemplo, algo que los niños quieren creer con todas sus fuerzas es que Papá Noel, montado en su trineo tirado por renos, les traerá regalos en Navidad. Incluso entre los adultos, no son pocos los que piensan que no está mal seguir creyendo en los milagros. Muchos de ellos, una vez que su feliz y despreocupada infancia quedó atrás, se sienten atraídos por relatos de civilizaciones perdidas y misteriosas, como la sumergida Atlántida o las ciudades montañosas de los Incas. Además, los rumores sobre objetos voladores no identificados nunca dejan de circular. Y cada vez hay más personas que aseguran haber visto extraterrestres, como esos famosos hombrecitos verdes. E incluso hay algunos afortunados que afirman haber sido secuestrados por ellos para ser sometidos a experimentos. Sin embargo, la mayoría de la gente sigue viendo los ovnis y a los extraterrestres con bastante escepticismo. Hola a todos. Pero últimamente, el número de escépticos ha empezado a disminuir poco a poco. Una de las razones es la creciente cantidad de pruebas en forma de fotos y videos. Y sin duda, lo que más ha impactado en este cambio ha sido la revelación de nuevos hechos sobre lo que realmente ocurre en la base secreta estadounidense conocida como Área 51. Hasta hace poco, la existencia misma de una base donde supuestamente se investigaban naves espaciales era rotundamente negada. Pero en 2013, entre los documentos desclasificados por la CIA sobre la Guerra Fría, se hallaron menciones a la base de Groom Lake, conocida popularmente como Área 51. Y luego, en 2020, en 2023, las noticias sensacionales no han parado de surgir. Bienvenidos a Pangea. ¿Qué es real y qué es solo un cuento? Vamos a explorarlo juntos. ¡Empecemos! La historia de la creación del Área 51. El Área 51 se encuentra en el desierto de Nevada, una de las regiones con las condiciones climáticas más extremas de toda América del Norte. Aunque esta base está a 130 kilómetros de Las Vegas, la famosa capital del entretenimiento y los casinos, esa distancia no representa un gran obstáculo para la tecnología actual. Pero, por supuesto, hay una razón clara por la cual el Pentágono eligió este árido desierto casi despoblado del estado de Nevada como campo de prueba secreto para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este sitio de pruebas cubre unos 12,000 kilómetros cuadrados de terreno desértico, y su espacio aéreo es tan extenso que está totalmente prohibido para el tráfico de aeronaves civiles. Para que te hagas una idea, el tamaño del campo de prueba es comparable al de un pequeño país europeo, así que hay espacio de sobra para ocultar instalaciones militares secretas lejos de miradas indiscretas. Aún así, el área que ocupa el Área 51 como tal es considerablemente más reducida. El nombre oficial de esta instalación es Groom Lake, llamado así por un lago salado seco del mismo nombre que se encuentra en la zona, y que hoy en día funciona como pista de aterrizaje. Muy probablemente fue precisamente por contar con esta pista natural que, a comienzos de los años 50, se construyó aquí una base militar destinada al desarrollo y prueba de aeronaves de última generación durante la Guerra Fría. En este lugar se diseñaban aviones capaces de realizar misiones de reconocimiento a altitudes tan elevadas que quedaban fuera del alcance de los sistemas de defensa antiaérea. Pero lo más importante, sin duda, es que esta región tenía varias ventajas clave. Estaba alejada de todo, no vivía nadie allí, el clima era estable y su entorno natural ofrecía un camuflaje perfecto. Los proyectos reales de Groom Lake. Dejando los rumores de lado, lo cierto es que en Groom Lake sí se llegaron a fabricar aeronaves reales. Se conocen al menos 3 proyectos de desarrollo, todos ellos confirmados mediante documentación oficial. Las 3 aeronaves son el U-2, el SR-71 Blackbird y el F-117 Nighthawk. A continuación vamos a presentarlos uno por uno. La primera actividad de esta base secreta fue el desarrollo del avión espía Lockheed U-2,
a mediados de los años 50. El U-2 fue diseñado específicamente para llevar a cabo misiones de reconocimiento sobre territorio soviético. Este avión tenía que recorrer más de 6.000 kilómetros, desde Pakistán hasta Noruega, volando por completo fuera del alcance de los cazas y los sistemas de defensa aérea soviéticos sin ser detectado en ningún momento. Los pilotos de esta aeronave llevaban un equipo similar al de un traje espacial. Se alimentaban a través de una pajita y debían orinar en un recipiente especial. El primer vuelo del U-2 sobre la Unión Soviética no fue completamente secreto, pero aún así no hubo represalias. Los cazas soviéticos MiG-15 y MiG-17 no podían alcanzar la altitud a la que volaba el U-2, así que no les quedaba más remedio que seguirlo impotentes desde abajo. Esta situación se mantuvo hasta que la Unión Soviética incorporó el sistema de misiles tierra-aire S-75 Dvina a su red de defensa aérea. Este sistema era capaz de derribar objetivos que volaran hasta 25 kilómetros de altitud, y el 1 de mayo de 1960, unas 14 de estas unidades lanzaron misiles simultáneamente y lograron abatir el U-2 que pilotaba Gary Powers. Eso sí, también fue derribado un MiG-19 que se encontraba en las cercanías, pero como dice un viejo dicho ruso, si cortas leña, las astillas saltan. A veces, los logros traen consigo ciertos sacrificios. El sucesor del U-2 fue el SR-71 Blackbird, y las pruebas de este avión legendario también se realizaron en Groom Lake. El SR-71 fue el primer avión en superar la velocidad de Mach 3 y alcanzar altitudes superiores a los 25 kilómetros. Además, fue la primera vez que se aplicaron ciertas técnicas de tecnología furtiva, lo que permitió reducir considerablemente la capacidad del radar para detectarlo. Es probable que gracias a estas innovaciones, las fuerzas de defensa aérea de Vietnam del Norte, y en realidad de la propia Unión Soviética, no lograran derribar ni un solo SR-71 durante toda la guerra de Vietnam, a pesar de tener la misión constante de interceptarlo. El SR-71 tenía una forma aplanada que se estrechaba gradualmente hacia los extremos, y quizá esa apariencia tan peculiar dio origen a muchas de las leyendas relacionadas con los ovnis. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del F-117 Nighthawk. El F-117 fue el primer avión de producción masiva, diseñado completamente con tecnología furtiva, y las pruebas realizadas en el Área 51 no hicieron más que alimentar los rumores sobre naves espaciales y extraterrestres. Su diseño anguloso y geométrico es tan particular que uno no puede evitar pensar en películas de ciencia ficción como Día de la Independencia. Si además consideramos que el F-117 podía volar de noche en absoluto silencio, no es raro que quienes lo vieron por accidente lo confundieran con un ovni. Hasta aquí hemos hecho un breve repaso de algunos proyectos del Área 51, pero incluso con esto queda claro lo revolucionarias y avanzadas que eran estas aeronaves en su época. También existe una posibilidad muy real de que los rumores sobre naves extraterrestres o contactos con hombrecitos verdes hayan sido difundidos a propósito por los servicios de inteligencia estadounidenses. Piénsalo bien. Si la información sobre las pruebas ultrasecretas del U-2 o del SR-71 hubieran llegado a manos de los soviéticos, las pérdidas para Estados Unidos habrían sido de miles de millones de dólares. Y no estamos hablando solo de dinero, porque dinero, como bien sabemos, a Estados Unidos no le falta. Lo que realmente estaba en juego era la seguridad nacional. Era la época más tensa de la Guerra Fría. El mundo estaba al borde de un conflicto nuclear, y la seguridad nacional no era una simple expresión vacía. Por cierto, hasta ahora solo hemos hablado de rumores, pero no hemos visto ejemplos concretos. Así que sin más preámbulo, vamos a mostrártelos ahora mismo. El incidente de Roswell. Es muy probable que el llamado incidente de Roswell haya sido el punto de partida que disparó la oleada de rumores sobre ovnis. Cabe señalar, sin embargo, que este suceso ocurrió en 1947, varios años antes de la inauguración oficial del Área 51.
Por eso, la idea de que el ejército estadounidense anunciara que un objeto desconocido se había estrellado en el desierto de Nuevo México solo para confundir a la población, no parece del todo convincente. Resulta más lógico pensar que la caída de un objeto desconocido ocurrió realmente. De hecho, lo más llamativo es que el ejército no dijo simplemente que había encontrado algo en el desierto. Lo que anunció de inmediato fue el hallazgo de un platillo volador. Sin embargo, poco después, las Fuerzas Armadas cambiaron su versión y aseguraron que en realidad se trataba de un globo meteorológico convencional que había caído. Pero ya era demasiado tarde, y detener la difusión de la teoría del ovni estrellado se volvió imposible. Es más, el cambio repentino en la explicación oficial no solo hizo alimentar las sospechas de que el gobierno y el ejército estadounidense estaban encubriendo a propósito el hallazgo de una auténtica nave extraterrestre. A partir de ahí, comenzaron a circular rumores de que los restos de esa nave alienígena e incluso los cuerpos de los tripulantes habían sido trasladados al Área 51 para su estudio. Aunque también existe la posibilidad de que todos esos rumores fueran fabricados intencionalmente para desviar la atención de los verdaderos proyectos en marcha. Al final, lo único claro es que todo lo relacionado con este incidente quedó envuelto en una profunda confusión. La confesión de Bob Lazar. Hasta ese momento, la hipótesis sobre el origen de los rumores de extraterrestres en el Área 51 parecían tener cierta coherencia, pero una entrevista explosiva de Bob Lazar vino a echar aún más leña al fuego. En 1989 apareció en televisión y soltó una serie de declaraciones impactantes. Afirmó que él mismo había participado directamente en la tarea de desmantelar platillos voladores extraterrestres. Según su relato, en ese entonces trabajaba en una instalación ultra secreta llamada S4, parte del Área 51, donde se encargaba de hacer ingeniería inversa, es decir, descomponer y analizar nada menos que 9 naves espaciales alienígenas. Bob Lazar no se guardó ningún detalle sobre su labor, e incluso habló de un motor gravitacional que funcionaba con el elemento 115. Suena como una historia completamente descabellada, ¿verdad? Sin embargo, dentro de la ciencia moderna, el tema de este misterioso elemento 115 presenta ciertos puntos interesantes. Y es que en 2003, el Instituto Conjunto de Investigación Nuclear de Dubna, JINR, logró sintetizar por primera vez un isótopo de vida corta del elemento 115, y su existencia fue confirmada posteriormente en 2013 por la Universidad de Lund en Suecia. Es cierto que Mendeleev ya había predicho la existencia de elementos aún no descubiertos, pero en el caso del elemento 115, hablamos de un superelemento que entra de lleno en el terreno de la física nuclear contemporánea. Aún así, Bob Lazar bien podría haber mencionado en su lugar el elemento 117 o el 116, o cualquiera de los elementos sintéticos que conocemos hoy. Pero para muchos espectadores crédulos, estos detalles tan técnicos fueron una prueba más de que en el Área 51 sí existía un laboratorio secreto donde se investigaban naves alienígenas. Ahora bien, conviene señalar que no existe absolutamente ninguna otra prueba que respalde las afirmaciones de Bob Lazar. Es más, ni el ejército estadounidense ni la comunidad científica reconocen su testimonio, e incluso niegan que Bob Lazar haya trabajado alguna vez en una instalación de investigación del país. Según ellos, su nombre jamás ha aparecido en ninguna lista de empleados. La reacción del mundo político ante el Área 51. Los rumores de que naves y seres extraterrestres están siendo estudiados en la instalación ultrasecreta, conocida como Área 51, es un tema recurrente en los medios de comunicación. A veces captan una enorme atención pública y otras veces el interés parece desvanecerse. Además de Bob Lazar, hay otras figuras destacadas que han hecho declaraciones famosas e intrigantes sobre el tema, como Harry Reid, Paul Hellyer y Luis Elizondo.
Harry Reid, quien fue senador de los Estados Unidos por el estado de Nevada entre 1987 y 2017, hizo la siguiente declaración durante una entrevista sobre la financiación del AATIP, el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. No sé con certeza qué está ocurriendo en el Área 51, pero sí sé que la mayor parte de la información sobre los ovnis sigue sin ser revelada al público. En otras palabras, Reid admitía de manera tácita que existe información auténtica sobre ovnis, y que él mismo conocía al menos una parte de esa verdad. También resultan sumamente interesantes las palabras de Paul Heyer, exministro de Defensa de Canadá. Tras una distinguida carrera política, hizo una declaración pública realmente inusual. Los extraterrestres llevan visitando la Tierra desde hace miles de años, y es muy probable que parte de su tecnología haya sido estudiada en instalaciones militares estadounidenses. ¿No te parece una afirmación bastante audaz viniendo de alguien con acceso privilegiado a información gubernamental? Por su parte, Luis Elizondo, exdirector del programa AATIP del Pentágono, fue aún más directo cuando se refirió a la divulgación de ciertos videos sobre ovnis. Los objetos voladores con los que nos topamos superaban por completo cualquier tecnología conocida por el ser humano. Y quien lo dijo no fue un ciudadano cualquiera, sino el propio responsable de un programa del Departamento de Defensa que se dedicaba a investigar amenazas aeroespaciales. El AATIP y otros temas relacionados. Llegados a este punto, naturalmente debemos hablar un poco sobre el AATIP, y es que este programa está directamente relacionado tanto con el estudio de los ovnis como con el Área 51. Su objetivo principal era recopilar y analizar información sobre fenómenos aéreos no identificados, conocidos comúnmente como ovnis. El AATIP funcionó oficialmente entre 2007 y 2012, pero en agosto de 2020 el Departamento de Defensa anunció la creación del Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados, UAPTF, algo que hoy es un hecho comprobado. Como puedes ver, el propio nombre de esta entidad deja claro que su propósito es estudiar los ovnis. Y justo cuando parecía que ya no se podía seguir negando la existencia de los ovnis, apareció una figura clave, David Grush. Él forma parte de la comunidad de inteligencia, fue oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y miembro del Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados, UAPTF. Gracias a sus múltiples apariciones en los medios, el interés del público por los casos relacionados con objetos voladores no identificados se disparó por completo. Como resultado, en 2023, David Grush y varios otros expertos fueron convocados a declarar en una audiencia del Congreso estadounidense sobre el tema OVNI. Sin embargo, no tardó en resurgir el debate sobre la llamada transparencia del tema OVNI. En 2025, el Congreso de los Estados Unidos introdujo nuevas medidas de supervisión para la desclasificación de documentos oficiales relacionados con los fenómenos aéreos no identificados, y comenzó a debatirse todo el proceso. Es decir, al menos en lo formal, la postura del Estado se volvió más cautelosa y racional, pero el tema ya había dejado completamente el terreno de las teorías conspirativas y se había establecido como una cuestión oficial de seguridad nacional. En resumen, desde ese momento, se podía decir que ya nadie se atreve a negar la existencia de estos fenómenos. Y como era de esperarse, tampoco queda nadie que dude de la existencia de instalaciones dedicadas al estudio de objetos de origen espacial. Ahora bien, aún no está todo claro si el Área 51 es una de esas instalaciones. Aunque si tomamos en cuenta su historia y las ventajas geográficas de Groom Lake, no se puede descartar la posibilidad. No obstante, también es perfectamente posible que toda la información filtrada sobre naves en el Área 51 haya sido un elaborado camuflaje para desviar la atención de un verdadero centro de investigación extraterrestre. Así que, ¿quién sabe? Tal vez muy pronto veamos en las noticias una entrevista con un pequeño extraterrestre verde que vino desde alguna constelación cercana. Al fin y al cabo, todavía circulan rumores de que uno de los alienígenas del caso Roswell sobrevivió.
Pero dejando a un lado el tema de los extraterrestres, lo cierto es que nosotros ya tenemos suficientes problemas aquí en la Tierra. Así que, a menos que vengan a ayudarnos con alguno de ellos, lo ideal sería que pospusieran su visita y esperaran a que pongamos un poco de orden en nuestra casa. Si te gustó el video de hoy, no olvides dejar un me gusta y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!